Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Naranjo, soy reumatólogo del Hospital Dr. Negrín y bueno, estoy encantado de participar en este proyecto del aula de pacientes y quiero felicitar a los responsables, en particular al señor Daniel López. Yo creo que es una iniciativa y cuando se ha ampliado para toda Canarias esto es extraordinaria. Quiero fundamentalmente quitar unas cuantas leyendas urbanas y mitos que hay con respecto al ácido úrico y la gota y espero que les guste. En principio partamos de la idea de cuáles son los niveles normales de ácido úrico en la sangre. Es curioso porque el ser humano, cuando ha evolucionado en la escala filogenética, ha perdido una enzima que se llama uricasa. Los animales tienen el ácido úrico muy bajo, normalmente menor de 3 miligramos, o sea que los animales no tienen gota, debido a que tienen esa enzima, y esa enzima la hemos perdido a lo largo de la evolución, y vean cómo los niños tienen unos niveles de ácido úrico normales por debajo de 4, las mujeres antes de la menopausia por debajo de 6, y bueno, y es lo que se considera hiperuricemia o ácido úrico elevado, es normalmente mayor de 7 en los varones a cualquier edad y en las mujeres después de la menopausia. Bueno, todo esto ha influido mucho con el cambio del estilo de vida. Ahí tienen ustedes una foto que me parece muy simpática. Los estilos de vida han influido muchísimo en esto del ácido úrico y en el tema de la gota. Ahora explicaremos qué tiene que ver el ácido úrico con la gota. Y vean cómo el ser humano se ha hecho pues, más gordito y se ha hecho más sedentario, o sea que se hace menos ejercicio, ya no hay que salir a recolectar, tenemos todo en la puerta de abajo en el supermercado y consumimos muchísimas más calorías de las que necesitamos. Por tanto, esto se nota también en esta gráfica donde se ve el sobrepeso, bueno, no solo obesidad, sino también el sobrepeso, como ha ido aumentando en todos los países. Vean que en Estados Unidos lleva la delantera y para el año 2020 era más del 70% de la población con sobrepeso, seguido por Inglaterra y Australia. Y luego España se queda en un terreno intermedio, que es esta línea verde, pero también poco a poco vamos cambiando los hábitos de vida y en España también se va habiendo cada vez más gente obesa. Y si a eso le añadimos, como se comentaba antes, la inactividad, la falta de ejercicio, pues aquí tenemos unos factores de riesgo que son muy importantes para el desarrollo de hiperuricemia y gota. Entonces, para tener un poco claro esto, puede haber tres situaciones. Esto es muy esquemático, obviamente, ¿no? La primera sería, tengo el ácido úrico normal, no tengo ningún problema. La segunda sería, tengo el ácido úrico elevado, pero no me ha provocado síntomas, que esto es la situación más frecuente. Y el tercero es que tengo el ácido úrico y tengo una crisis de gota, una o varias crisis de gota. Pero la gota está provocada precisamente por el depósito de cristales, la formación de cristales de ácido úrico. Dicen que uno de los factores que influye es que tiene menor temperatura el pie, por eso el dedo gordo del pie es un sitio característico de un ataque de gota. Pero bueno, no es el único mecanismo, evidentemente. Aquí tienen ustedes descrito que es el principal tipo de artritis y es conocida desde la antigüedad. O sea, la gota existe desde la antigüedad, está causada por el depósito de estos cristales, como comentaba, y el factor relacionado con la aparición de gota es la elevación crónica del ácido úrico. Y aunque hay algunas causas que son externas al individuo, por ejemplo, algunos medicamentos, algunas enfermedades, por ejemplo, la insuficiencia renal, que el riñón no filtre bien, a pesar de esas causas, que son menos frecuentes, la causa más frecuente son o bien exceso en la dieta o bien algún defecto genético que hace que el riñón no elimine correctamente toda la cantidad de ácido úrico. Esto sería una foto de cómo es un ataque de gota. No es el único sitio donde puede aparecer en más articulaciones, puede aparecer en el tobillo, también en la rodilla y ya en casos más crónicos, más severos, puede aparecer incluso en manos o en codos. De manera que son crisis muy agudas, la crisis de gota. Recuerden que son microcristales, entonces se produce una inflamación enorme, tremenda, muy aguda, en el plazo de horas. El paciente puede acostarse perfectamente bien y por la mañana levantarse con un dolor intenso que no puede ni ponerse un zapato. Y esto pues, cursa por crisis, es decir, que el paciente está 4, 5, 6, 7, 8, 10 días con una crisis y luego se queda perfecto. La gota es una enfermedad que cursa o evoluciona típicamente por brotes o crisis. Y curiosamente,
Las crisis pueden venir sin ningún factor desencadenante, pero con cierta frecuencia el paciente con gota recuerda un factor desencadenante, que puede ser hacer una comida copiosa, con bebida, o puede ser un golpe, o con frecuencia un ingreso hospitalario o una infección. Aquí, por ejemplo, en el hospital, cuando nos llaman, por ejemplo, de un paciente del servicio de cardiología, cuando nos llaman por un ataque de artritis, sabemos que una de las posibilidades es un ataque de gota. El paciente ha ingresado, el ingreso es un estrés, y si el paciente tenía el ácido úrico elevado, el ingreso es un factor desencadenante para tener un ataque de gota. Y es frecuente, ¿eh? Es frecuente. Este es el estudio más completo que hay sobre gota a nivel español, desarrollado por la Sociedad Española de Reumatología, y tiene una prevalencia del 2,4% de la población. O sea, esto es mucho más en varones, muchísimo más, del 4%, casi el 5% en varones, del 0,38% en mujeres. De manera que en toda España se calcula que un poco menos de 1 millón de personas padecen gota. Pero es que es posible que sean 2 o 3 o 4 millones de habitantes, esto no se sabe a ciencia cierta, que tengan hiperuricemia, es decir, ácido úrico elevado. Estamos hablando de una patología muy frecuente. Y como comenté al principio, es algo que ha ido aumentando en las últimas décadas, fundamentalmente por los cambios en los hábitos de vida. Más comida no saludable, más obesidad, más sedentarismo. La gota aumenta, la probabilidad de tener gota aumenta con la edad, como ven en una gráfica aquí a la izquierda, y también aumenta de forma significativa con los niveles de ácido úrico. Es decir, no es lo mismo tener ácido úrico a 7 que a 8 que a 9. Ahí ven en la gráfica que a partir de 9 aumenta muchísimo el riesgo de tener una crisis de ataque de gota, y si es más de 10, pues muchísimo más, y si es 11, muchísimo más. Vale, el diagnóstico, los reumatólogos lo hacemos por varios métodos, pero el método seguro de que el paciente padece una gota es visualizando esos microcristales al microscopio. Lo que tienen aquí es una muestra de líquido sinovial extraído de la articulación, y esta es la manera en la que se sabe con total seguridad que se trata de una gota cuando se visualizan al microscopio estos microcristales. Para mí sigue siendo interesante, bueno, apasionante como es algunas cosas de la medicina. Los cristales son cuerpo extraño, es cuerpo extraño, es algo externo al organismo que se crea por este acúmulo, pasa de líquido a sólido, y se crea una reacción inflamatoria brutal. Por eso las crisis de gotas son tan agudas y tan intensas, ¿no? A veces los acúmulos son crónicos y producen lo que se llaman tofos gotosos. Por tanto, volviendo un poco a la forma en la que se llega a la hiperuricemia, para la gota habitual, la gota común, existen dos vías. La más habitual es un exceso en la producción de purinas. Las purinas, que es lo que tienen a la izquierda, van en su vía metabólica, van produciendo ácido úrico en la vía degradatoria, que son como destrucción de proteínas, destrucción de músculos, destrucción de una serie de tejidos para renovarlos, y eso produce aumento de ácido úrico en sangre, pero en condiciones normales tiene que ser excretado por el riñón sin ningún problema. Entonces, cuando consumes mucha, se produce una hiperuricemia, pero algunos pacientes tienen también un problema en el riñón, no filtran adecuadamente. Esto lo vemos sobre todo cuando hay personas jóvenes con gota y le pregunta a una persona, por ejemplo, de 30 años, que no es un perfil habitual, un varón, le pregunta si el padre ha tenido gota y te dice, sí, mi padre también tenía gota. Esos pacientes suelen tener un defecto en el riñón. El riñón no excreta, no deja excretar por la orina suficiente ácido úrico, y entonces se acumula y se produce una hiperuricemia. O sea que este tipo de mecanismo de la alimentación y también un defecto en la excreción de ácido úrico forman parte de lo que es el mecanismo de la gota. Para los médicos, todo tipo de médicos, empezando por los médicos de atención primaria, pero por supuesto los reumatólogos, es muy importante conocer que los enfermos con gota traen un conjunto de cosas que, lo que digo yo, unas amistades no muy simpáticas. O sea, los enfermos con gota suelen tener con mayor frecuencia problemas renales y enfermedad cardíaca coronaria. Estamos hablando de infarto, angina y sobre todo lo que tengo sombreado en azul, que es lo que se llama síndrome metabólico. Esto viene muy frecuentemente asociado a la gota y al ácido úrico elevado. Aumento de peso, colesterol, hipertensión arterial y también diabetes. O sea que esto es importante conocerlo y forma parte, como verán luego, del tema del tratamiento.
Pasando un poco a los factores, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con la hiperuricemia y la gota? O sea, ácido úrico elevado y gota. Pues hay algunas cosas que no podemos modificar. La edad no podemos modificarla, obviamente. El sexo masculino, que es más frecuente, pues tampoco. La raza negra es más frecuente la gota. Si tienes un factor genético, pues tampoco podemos modificarlo. Y la enfermedad renal crónica, por lo general, es complicado, ¿no? Entonces, me quiero centrar en los factores que sí son modificables. Estos son para nosotros muy importantes. Por ejemplo, la dieta que tenga rica en purina, luego veremos, esto sí que se puede modificar, es un factor importante. Consumo de alcohol, que también es rico en purinas, la obesidad y algunos fármacos, sobre todo los diuréticos, son medicamentos que se utilizan para facilitar la orina. Por ejemplo, pacientes que tienen problemas de corazón, pacientes que tienen las piernas muy hinchadas, pues se les recetan diuréticos por otro motivo, y esos fármacos pueden provocar ácido úrico elevado. Pasando un poco a los errores más frecuentes, y esta diapositiva se la pongo yo todos los años a los alumnos de cuarto y sexto de medicina, aquí en la facultad de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que tener cuidado porque cuando uno da consejos muy taxativos a los pacientes, puedes caer en el error de que el paciente no te cumpla. Los médicos estamos y todos profesionales sanitarios, para ayudar y para decir las cosas de la manera correcta. Y la manera correcta es evitar prohibir de forma estricta. O sea, se deben tomar, como luego veremos, con bastante precaución las bebidas alcohólicas. O sea, si le dices a un paciente con gota que abandone completamente el alcohol, probablemente dejará de ser tu paciente. Si le dices que no pruebe ciertos alimentos más nunca, probablemente no venga más a la consulta, ¿no? Luego existen unos medicamentos que son muy efectivos para bajar el ácido úrico, que el más conocido es el halopurinol, y es un error tomarlo solamente cuando el paciente tiene una crisis, o quitárselo durante una crisis si lo estaba tomando. Estos son errores frecuentes en el manejo. Y luego, otro error es no establecer un objetivo. El objetivo internacional es 6 miligramos. ¿Vale? Ya les comenté antes que el ácido úrico elevado es, por definición, más de 7 miligramos por decilitro. Pues cuando se pone un tratamiento, ya sea con dieta, bajando peso o añadiendo también algún medicamento, el objetivo es que el ácido úrico esté de forma persistente, o sea, mantenida por debajo de 6 miligramos por decilitro en el suero. Y pasando un poco ya al tratamiento, vamos a decir que la dieta es fundamental. El título de la charla es Dieta en la gota, y pérdida de peso es muy importante. Ya saben, la obesidad, no solo por el tema del ácido úrico y la gota, sino porque estos enfermos tienen otras comorbilidades, como hemos visto, tienen diabetes, tienen colesterol, pueden tener problemas de corazón. O sea que el perder peso y hacer ejercicio es muy interesante para este tipo de pacientes, muy, muy importante. Debe evitarse pérdida de peso muy rápida, porque esto puede destruir proteínas. ¿Se acuerdan que antes comenté que las proteínas son el sustrato de las purinas, y las purinas terminan convertidas en ácido úrico? Pues si se pierde peso de forma muy rápida, se puede provocar aumento de ácido úrico y un ataque de gota. Si el paciente lo que tiene es cristales de ácido úrico en el riñón, que esos son piedras en el riñón, técnicamente le decimos urolitiasis, entonces habría que añadir a los demás tratamientos que el paciente tome bastante líquido, ¿no? Bastante agua, ¿no? Y como comentaba, el ejercicio de forma moderada. Aquellos de ustedes que tengan hiperuricemia y hayan mirado en internet van a ver muchísimas cosas, pero muchos son disparates, son dietas muy estrictas y prácticamente prohibiendo muchísimas cosas. Pues aquí les traigo algunos ejemplos tomados de internet, donde dan como unas recetas mágicas, ¿no? Cuando tienes un ataque de gota, ¿qué hacer, qué no hacer? Realmente la dieta, cuando tienes un ataque de gota agudo, cuando tienes la inflamación y el dolor ese tan intenso, aquello rojo, terriblemente doloroso, pues no afecta la dieta ahí, ¿no? Yo tengo pacientes que vienen diciendo que están haciendo dieta estricta en el momento que tienen el ataque. Pues eso no sirve absolutamente para nada. Lo que hace falta es una dieta de forma mantenida, como ahora veremos, ¿no? Por tanto, consejos que yo quería dar por orden. El primero es que no se debe ser taxativo en prohibir las comidas. Por ejemplo, el alcohol, las carnes rojas, típicamente los mariscos, no están prohibidas para siempre. Hay que tomarlas con mucha cautela, ¿vale? O sea que sí se pueden usar, ahora veremos, pero no aconsejo prohibirlas para siempre, y yo creo que no es bueno para el paciente, en el sentido de que el paciente no va a ser adherente. Vas a perder muchos pacientes y es una pena, ¿no?
Sí está claro que las carnes grasas y rojas aumentan la probabilidad de tener crisis de gota. Por tanto, un paciente con ácido úrico con gota debería tomarlo de forma ocasional, digamos cada 2 semanas, por ejemplo, aproximadamente, ¿no? Hay mucha leyenda de que ciertos alimentos, como puede ser estas verduras, lentejas, espinacas, sí tienen un poco más de purinas que otras verduras, pero no se ha demostrado que aumenten las crisis de gota, no se ha demostrado claramente, porque es que, para que ustedes entiendan, son alimentos naturales y tampoco se consumen muy a menudo. Nadie come espinacas todos los días, ni siquiera una vez por semana, o lentejas todos los días, o sea que, en principio, esto no es ningún problema y hay muchas leyendas urbanas. Lo mismo se puede decir de los suplementos dietéticos de herbolario, o sea, cosas mágicas que te van a resolver el ácido úrico de forma natural. No hay ninguna demostración de que eso sea efectivo. ¿Vale? De manera que, para terminar esta parte, cuando un paciente ya tiene un tratamiento y ya tiene un nivel de ácido úrico estable, no, por ejemplo, ese nivel que por debajo de 6, que es el objetivo a conseguir, si está sobre todo con un tratamiento, se puede ser un poco más flexible con la dieta, se le puede permitir de vez en cuando que se salga de la dieta. Esta sería la opinión mía y la opinión de la mayoría de los reumatólogos. Por tanto, repitiendo un poco lo que es la recomendación para la gota y el ácido úrico, hay que hacer una dieta, evitar pérdida de peso acelerada, hacer ejercicio de forma moderada y utilizar al menos 2 litros de agua si el paciente tiene litiasis renal, ¿no? La dieta que se aconseja, la más útil, es la dieta mediterránea, ¿vale? La dieta mediterránea consiste en tomar verduras, frutas, carnes más bien blancas, más que rojas y no demasiado frecuente, tomar vino tinto con mucha moderación, frutos secos, interesante, el aceite de oliva, las pastas también, a ser posible pastas integrales. Y en lo que se diferencia la dieta mediterránea de la dieta que se aconseja del gotoso es que los mariscos y los pescados hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, el atún, los mariscos, etcétera, etcétera, hay que tomarlos con precaución si tienes una gota. Los pescados blancos sí que se pueden tomar con más facilidad. El salmón también es un pescado graso, había que tomarlo de forma ocasional si un paciente tiene gota, pero no prohibirlo tajantemente. ¿Vale? Aquí tengo una tabla también que me gusta mucho, aunque está en inglés, pero bueno, yo creo que se puede entender y viene a decir que la cerveza sí que aumenta el riesgo de ácido úrico elevado y de gota. Las bebidas destiladas, el ron, la ginebra, todas estas cosas, igualmente. Sin embargo, el vino no está demostrado claramente que aumente el riesgo de gota. De hecho, en un estudio redujo ligeramente la incidencia de gota. De manera que aquí tenemos, para mí esto es interesante para mi paciente. Si el paciente toma alcohol, le puedo decir que tome algo de vino, no a diario, por ejemplo el fin de semana, una copa o 2 copas de vino, y esto, por lo menos a tenor de lo que está publicado, no le va a aumentar el riesgo de tener un ataque de gota. No va a ser una prohibición absoluta de todo tipo de alcohol. Los mariscos aumentan el riesgo de gota, los vegetales no, los productos frescos en general no afectan, el café tampoco, esto no tiene nada que ver con la gota, se puede tomar sin ningún problema. La vitamina C parece que reduce el riesgo de gota, esto por lo menos en un estudio, y las bebidas, refrescos y zumos azucarados aumentan el riesgo de gota. Por tanto, estamos hablando de pacientes obesos, pacientes que necesitan también cuidar la línea y deberían tomar refrescos sin azúcar y también evitar los zumos directos. Es mejor tomar la fruta completa que tomar los zumos. Esto es una cosa que también es muy interesante para prevenir estos problemas de la hiperuricemia y de la gota. Bueno, podría decirse que el perder peso resuelve la gota. Bueno, tiene que ser una pérdida de peso muy importante. Por ejemplo, en la cirugía bariátrica, que son estos pacientes que le hacen reducción de estómago, que pierden a lo mejor 40 o 50 kilos, esos pacientes normalizan el ácido úrico. Cuando una persona pierde a lo mejor 4, 5, 6, 7, 8 kilos, que podría ser una cosa, digamos, normal con una dieta, se puede perder entre 1 miligramo y 2 miligramos. Es decir, que si una persona tiene un ácido úrico de 7,5, tiene de 8, puede normalizarse con dieta. Pero si partimos de un ácido úrico de 8,5, 9 o 10, saber que solo con la dieta va a ser un poco complicado, salvo que se haga lo que decía antes, la cirugía bariátrica. Aún así, la dieta tiene importancia por otros factores, ¿no? Por el tema de la diabetes, por el tema de cardíaco, el tema del colesterol.
Y con esto casi termino, con un resumen gráfico, ¿no? Podemos decir que productos que son realmente recomendables para una persona con ácido úrico elevado o con gota sería productos frescos, bajos en grasas, frutas, verduras, leche fresca, yogur, incluso todo esto, la vitamina C, el café normal descafeinado, estos productos puede tomar todo lo que quiera. Productos que no está claro que aumenten el riesgo de gota, que se pueden tomar con moderación, sin problema, sería el vino tinto, con moderación, el fin de semana, por ejemplo, las verduras, los productos grasos frescos, el té y los refrescos light. Estos no aumentan el riesgo de gota y se pueden tomar más o menos también con cierta libertad, no con exceso. Y aquí tenemos en violeta lo que yo considero que hay que limitar. La cerveza debería evitarse y tomarla muy ocasionalmente. Lo que son licores, ron, ginebra que comenté antes también. Esto para un día especial no es recomendable para un paciente con gota. Las carnes rojas y mariscos, tomarlas, como comenté, 2 veces al mes, por ejemplo. No quiere decir que esté prohibido. Los refrescos azucarados, o sea, que no sean light, hay que evitarlos totalmente. Las frutas ricas en fructosa, por ejemplo, los dátiles, las uvas, son frutas que pueden aumentar un poquito, se pueden tomar, pero también con un poquito de precaución. Y yo creo que sí que es conveniente no tomar zumos de fruta directamente para un paciente que tiene el ácido úrico elevado, porque esto es un factor favorecedor de la hiperuricemia y de la gota. Por tanto, para concluir, lo más importante para prevenir la hiperuricemia o ácido úrico elevado es seguir una dieta equilibrada, como por ejemplo la dieta mediterránea, y mantener el peso ideal. No hay ningún alimento prohibido de forma estricta en la hiperuricemia, si bien algunos se deben tomar con moderación, algunos con bastante moderación. Los diuréticos, que son estos medicamentos que comenté antes para reducir edemas y eliminar líquidos por la orina, son una causa frecuente de hiperuricemia y de gota. Yo quiero terminar diciendo que las personas con ácido úrico elevado deben cuidarse porque son más propensos a diabetes, también a hipertensión e infarto de miocardio. Esto es todo, muchas gracias.